Bendiciones, buen día a toda la familia, bendiciones a todo el Ministerio Jesús, fuente inagotable. Estamos una vez más transmitiendo en este servicio dominical y para nosotros es un gusto siempre estar este par de horas con ustedes porque creemos que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y cuando estamos en el mismo espíritu, cuando estamos alineados a lo que el Señor quiere en cada tiempo, pues es poderoso lo que ocurre en el mundo espiritual y se manifiesta en lo físico. Y hoy quiero darte la bienvenida, quiero bendecir tu vida, quiero darle gracias a Dios porque es bueno compartir los hermanos juntos y en armonía, dice la Escritura. Quiero que en esta mañana puedas buscar en la palabra de Dios, en el libro Salmos, el capítulo 103, dice Salmo de David. Amén. Dice: alabad, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia. Di conmigo: el Señor hace justicia en mi vida y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. Y quiero que me puedas acompañar al verso 19, verso 20 en adelante. Dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Qué hermoso es nuestro Dios. Dice: alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Puedes decir conmigo esta última frase todos juntos. Tómale la mano a tu esposa, a tus hijos y podemos decir todos juntos: alaba, alma mía, al Señor. Es tremendo lo que David estaba diciéndole al Padre en este tiempo. Él estaba diciendo que su alma tenía que alabar a Dios. No era un deseo, era una necesidad. Tenía que hacerlo para poder recibir todas las bendiciones que intrínsecamente vienen a raíz de la adoración y de la alabanza. El reconocer que Él es el único Dios, que no hay otro Dios, no hay ángeles que estén por encima de Dios, no existe ningún principado que esté por encima de Dios, no existe ninguna fuerza sobrenatural que esté por encima de Dios. La única fuerza sobrenatural, soberana, omnipotente, omnisciente, omnipresente es nuestro Dios, todopoderoso, inigualable. Y cuando nosotros le damos esa exaltación a Dios, aún en esos momentos que no lo estás cantando, tú estás alabando a Dios. Porque la alabanza tiene que ver más que música, es una actitud del corazón y es un reconocimiento total y absoluto de quién Él es, de lo que Él hizo, de lo que Él hizo antes, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Es creer que solamente en Él hay respuesta para absolutamente todo. Y yo quiero que tú puedas tener esto en tu mente, así como lo tuvo David, el rey David, en este salmo, y que tú puedas exaltar al Señor conmigo en esta mañana y puedas cerrar tus ojos un momento y puedas decirle: Padre, no hay otro Dios como tú, Señor. Señor, no hay otro Dios como tú. Hoy, Dios, mi corazón, mi alma y mi espíritu, Señor, se manifiestan corporalmente para exaltarte a ti, el único Rey, el único soberano, Señor, príncipe de paz,
Alfa y Omega, príncipe de todos los príncipes, reyes sobre todos los reinos, Señor. Hoy exalto tu nombre en alto. Hoy levanto tu nombre en alto. Hoy quiero solamente darte a ti. Tiempo atrás nosotros fuimos bendecidos. Le damos gracias a Dios por tu vida. Le damos gracias a Dios por tu familia. Gracias por estar hoy aquí. Y sabemos que Dios tiene para ti una palabra que será de edificación, para que puedas avanzar en el conocimiento, en la profundidad de Dios y en ese grado de comunión al que estás llamado a vivir en Él. Es un gusto estar un domingo más a través de esta vía conectados. Es un gusto adorar a Dios juntos. Es un privilegio servir a Dios de cualquier manera, incluyendo la que hoy estamos aquí. Y hoy queremos compartir un mensaje que sabemos que será de edificación para todos nosotros. Es algo que tiempo atrás nos ha llevado a reflexionar, a meditar en la palabra, y es acerca del dominio propio. Quiero comenzar leyendo lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Este es un mensaje que el apóstol Pablo le da a Timoteo, a su discípulo amado, y a través del cual lo primero que hace es recordarle algo que es muy importante para la vida de Timoteo. Le recuerda las características que hay en él, lo nuevo que Dios había puesto en él desde que estaba en sus caminos. Le describe todo aquello que el Espíritu Santo hace cuando llega a la vida de un ser humano. El Espíritu Santo nos arma de valor, el Espíritu Santo nos empodera, el Espíritu Santo nos llena de amor, el Espíritu Santo nos fortalece para que podamos vivir en control de nosotros mismos. Y esto es lo que se llama dominio propio, que es sobre lo que precisamente hablaremos hoy. Es sobre la porción en la que estaremos concentrados, porque hemos entendido a lo largo de nuestra vida como hijos de Dios que reflejar esto en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, es muy importante. No basta solamente con creer en Dios, eso es importante y es el primer paso. Pero en nuestro proceso de maduración, en nuestro proceso de crecimiento espiritual, el poder tener en nuestra vida dominio propio, reflejarlo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, es algo importante y es algo que está directamente relacionado con el mostrar el carácter de Cristo en nosotros mismos. Tener dominio propio, actuar con dominio propio, es parte de lo que Pablo le recordaba a Timoteo. Le dice: Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Contrario a eso, Dios te ha dado un espíritu de poder, te ha dado un espíritu de amor y te ha dado también un espíritu de dominio propio. Con referencia al amor, se ha predicado mucho en la iglesia de Cristo, se ha enseñado mucho. Con referencia al poder, sin duda se ha predicado, se ha enseñado, se ha demostrado mucho. Con referencia al dominio propio, creo que no se ha enseñado, ni se ha demostrado, ni se ha realzado en la misma intensidad. Pero es algo sumamente importante, como veremos hoy, como profundizaremos un poco hoy. El dominio propio podemos referirnos a él y llamarlo también como un autocontrol de nosotros mismos. Lo contrario al autocontrol, lo contrario al dominio propio es el descontrol, es una libertad total, es una falta de templanza, una falta de control, una falta de
de poner límites. El dominio propio, podemos también referirnos a él como una limitación propia que hacemos a nuestra hablar, a nuestra manera de actuar, a la manera en la cual nos conducimos. El dominio propio puede también ser visto como el saber poner freno, el saber soltar también en ocasiones. Tiene que ver directamente con tener o no tener las riendas, digamos, de algo. Todo eso podemos entender cuando estamos hablando del dominio propio. Podemos equiparar el dominio propio, podemos dar un sinónimo, y eso es la templanza. La templanza, que tiene un origen latín, en el latín temperantia, y está relacionado con la sobriedad o con la moderación que puede haber en el carácter de una persona. Está definida como una virtud moral que consiste en saber moderar los apetitos y la atracción que puede existir hacia ciertos placeres, usando para ello la razón. Qué importante es esto, porque ciertamente en nosotros existen deseos, existen atracciones, existen apetitos de diferentes cosas. Ciertamente eso es algo que no podemos decir que va a dejar de estar, lo tendremos como parte de nuestra naturaleza humana, pero lo que Dios hace no es quitarlo, sino darnos un elemento más, darnos una herramienta que nos va a ayudar a circunscribir todos esos deseos, todos esos apetitos, todos esos anhelos, y saber ponerle límites, saber ponerlos dentro de un entorno que sea adecuado y dentro de un entorno que nosotros podamos controlar. En el momento en el cual nuestros deseos personales, nuestros anhelos se apoderan de nosotros y no sabemos controlarlos, en ese momento estamos hablando de una falta de dominio propio. Dominio propio, como dije, es el autocontrol. El dominio propio es, la palabra dominio significa tener control en algo, significa estar por encima de, significa saber mover o controlar algo. Y propio significa que es tú mismo que es quien está haciendo eso por ti. Puede ser que una persona tenga dominio sobre ti, ese es un dominio externo. Pero aquí no estamos hablando de eso, no estamos hablando del dominio o del control que puede ejercer un familiar, que puede ejercer tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, que puede ejercer el mismo Dios sobre ti. Estamos hablando de un dominio que no depende de alguien adicional a ti o de un factor externo a ti. Estamos hablando de un dominio que nace de ti mismo. Un dominio que tú mismo controlas, que tú mismo pones en acción o que tú mismo detienes. Y lo que Dios espera de nosotros es que por nosotros mismos sepamos controlarnos, que por nosotros mismos sepamos poner límites, que no requiramos siempre que haya alguien a nuestro alrededor que nos esté diciendo haz o no hagas. Eso es importante que siempre exista, y eso sobre todo en los primeros años, cuando llegamos a los pies de Cristo, requerimos de alguien que esté cumpliendo esa función. Requerimos constantemente acudir al pastor, acudir a un líder para que sea quien nos vaya moldeando nuestro carácter, que nos vaya tratando de moldear nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, que nos vaya diciendo, aquí no te metas, aquí sí puedes meterte, ahora no es el tiempo. Pero conforme nosotros vamos avanzando en el proceso de madurez personal, espiritual, en lo que vamos creciendo y vamos pasando de ser niños espirituales, bebés espirituales, y vamos creciendo en los caminos de Cristo, ahí requerimos entonces ser nosotros mismos los que pongamos los límites cuando deban ser puestos, o los que quitemos los límites cuando deban ser quitados. Debemos dejar de depender con el paso del tiempo de factores externos, de gente ajena. En la medida en la que nosotros somos capaces de poner un límite a nuestra ansiedad, un límite a nuestro deseo personal, quiere decir que habremos avanzado en esto que Dios puso en nosotros. Porque no es algo que tenga que venir, es algo que está en nosotros. Al estar el Espíritu Santo en nosotros,
al estar operando en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que incluye la templanza, con lo cual se equipara el dominio propio, a lo cual se asemeja, un sinónimo que es la templanza, es un fruto que está destinado a que en algún momento se produzca en nosotros. El fruto del Espíritu Santo incluye la templanza. Quiere decir que cuando somos hijos de Dios, cuando el Espíritu Santo ha venido a nosotros, en la medida en lo que nosotros le demos mucha más cabida, mucho más libertad de acción y mucho más control de nosotros mismos, y nuestra cuestión personal, carnal, vaya menguando, en esa medida, entonces iremos desarrollando e iremos dando a conocer como parte de nuestra persona esta característica importante que es el dominio propio. Porque curiosamente Pablo le resaltó esas tres cosas. Le resaltó poder, le resaltó amor y le resaltó también dominio. No le resaltó otra cosa. No le resaltó riquezas. No le resaltó adoración. No le resaltó otra cosa. Quiere decir que el dominio propio es algo que Dios desea mirar en nosotros. Es algo importante en nuestra vida. Así como lo es el amor, así como lo es el poder, que es parte del evangelio del reino, así lo es también que seamos gente, que sepamos autocontrolarnos, que sepamos autolimitarnos, autodesenvolvernos y no esperar o no depender de que algo o alguien nos pueda inducir a ello. Dije, el término templanza se está definido como una cualidad humana que consiste en actuar o en hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación o continencia para evitar daños, dificultades o inconvenientes. Eso es parte de la templanza, que es el que se equipara al dominio propio. El saber hablar y actuar cautelosa y justamente. El saber circunscribir las palabras y el saber soltar las palabras cuando deban ser soltadas. El saber reprimir la lengua. El saber, dice, actuar con sobriedad, con moderación o continencia para evitar daños, dificultades o inconvenientes. Quiere decir que debemos saber identificar cuando una palabra puede dañar, cuando una palabra puede ir más allá, cuando un acto puede ocasionar una repercusión que no es buena en la persona o en el entorno, cuando un abrazo es importante, cuando un abrazo no es importante, cuando debemos saber identificar cuando esas palabras, esos actos, esas acciones producirán daños o generarán dificultades o generarán inconvenientes en la relación con alguien o en un entorno en el cual estemos. No siempre expresar lo que pensamos es lo mejor. Tampoco siempre callar lo que pensamos es lo mejor. Viene algo también llamado discernimiento para saber en qué momento regirnos de una o de otra manera. Autocontrol, templanza. Ser gente que pueda tener un temple, gente que pueda tener un dominio propio en las acciones. Dice que la templanza es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, los vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos, placeres o instintos. O sea, es una virtud, es algo que está en una persona que no cualquiera posee. Porque no cualquiera sabe controlar una pasión que pueda tener, de cualquier tipo. La pasión por un deporte, la pasión por la música, la pasión por cosas, deseos sexuales, una pasión desordenada, un vicio o un impulso, o algo que te seduce, un deseo que te impulsa hacia algo o a un instinto. No cualquiera puede ponerle freno a eso. A veces como personas nos comportamos dejando sacar nuestros instintos de manera tal cual los sentimos y no sabemos ponerles límites, no sabemos ponerles freno. Pero eso no es lo que Dios desea para sus hijos. Debemos saber, primero quitar esas raíces, pero aquello que en algún momento pueda traicionarnos en nuestra condición humana, saber ponerle un límite, saber controlarlo y decir, no puedes aflorar. No es momento para que eso ocurra.
Hay gente que puede tener una gran tendencia a la comida, una gran tendencia al alcohol, una gran tendencia a la cuestión sexual. Hay gente que si ese tipo de pasiones, ese tipo de deseos llegan a dominarnos, y como ese cualquier otro. Hay gente que puede ser una tendencia excesiva a comprar. Hay una serie de padecimientos que se han detectado en el mundo acerca de diferentes cosas que pueden ser una pasión desordenada en alguien, un deseo, un instinto en alguien, que debemos saber identificarlos y debemos saber ponerles un límite, debemos saber controlarlos. No debemos depender de que alguien el día de mañana tenga que estar para controlarnos eso que a nosotros nos cuesta dificultad. Debemos aprender a hacerlo conforme vamos creciendo en los caminos de Dios. Y eso es parte de lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Le decía, te recuerdo que tienes dominio propio. Por lo tanto, úsalo, le decía. No te avergüences de dar testimonio de mí. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. Usa todo esto que Dios te dio para que hagas la obra que Él te encargó. Voy a leerte otra versión del mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual, que dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Dominio propio. Nos fortalece para que podamos estar por encima de todo esto que hemos explicado. Con esto podemos entender con un poquito más de claridad el concepto. Fíjate, Gálatas 5, 22 y 23 dice que más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Como te he estado mencionando, contra tales cosas no hay ley. Parte de lo que tiene que aflorar en nosotros cuando somos hijos de Dios, repito, es la templanza. Y en la medida en la que más templanza demostremos, más presencia de Dios, pues la gente va a poder mirar en nuestra vida. Mientras menos temple tengamos, mientras menos dominio propio tengamos, más inmadurez mostramos en las cosas de Dios. Y además, eso demuestra que hace falta una mayor presencia y una mayor comunión del Espíritu Santo con nosotros. Mira, hay una parte que encontré en las Escrituras meditando sobre este tema que me llamó muchísimo la atención. Quiero compartirles Hechos 24, 25. Es Pablo hablando con Félix, el que en ese momento gobernaba Roma. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esto es interesante. Quiero que estemos en el contexto de lo que estaba pasando. Pablo siente en el corazón subir a Jerusalén a adorar después de mucho tiempo de no hacerlo. Había la amenaza de que si él llegaba a Jerusalén iba a ser tomado preso. Pablo, aún sabiendo de eso, decide ir a Jerusalén, va al templo, adora a Dios y efectivamente es tomado preso como estaba profetizado que iba a ocurrir. Estando preso, empieza a ser juzgado sobre cosas que no hizo, que no cometió. Se le empiezan a atribuir supuestas violaciones que él no había cometido. Y como parte de ese proceso, Pablo es trasladado a Roma y es puesto delante de Félix, que era quien estaba gobernando Roma en ese momento. Y el pasaje 23, el pasaje 24 del libro de los Hechos, narra cómo es el encuentro de Pablo con Félix, narra qué es lo que sucede, cómo este hombre empieza a interrogarlo para saber qué era lo malo que podía encontrar en Pablo con función a lo que se le estaba acusando. Y hay una parte que me llama la atención porque te voy a pedir que, si está en tus posibilidades, abras tu Biblia
y vamos a Hechos 24, porque quiero que mires cómo estaba la situación en algunos puntos. Hechos 24, a partir del versículo 23 puede ser. Mira, vamos desde el versículo 22. Aquí es ya Pablo hablando con Félix y le dice: entonces Félix, oídas estas cosas, cuando Pablo ya le estaba hablando de lo que había ocurrido y le estaba hablando de Jesús, diciendo, estaba bien informado de este camino. ¿A qué se refiere cuando habla de esto? Estaba refiriéndose a Jesús. Entiende lo que estaba pasando en ese encuentro entre Pablo y Félix. Pablo le estaba compartiendo de Jesús a Félix, y eso no era ajeno a Félix. Félix sabía de Jesús, y ahora vas a ver por qué. Dice, estando bien informado de ese camino de Jesús, les aplazó diciendo, cuando descendiera en el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Y ahora viene, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Fíjate con quién estaba casado, con una judía. Él conocía de Jesús. Él había oído de Jesús, no era ajeno. Y había inquietud en él de conocer más de Jesús. Conocía porque dice que no le era ajeno, estaba bien informado de ese camino, estaba bien informado de Jesús, conocía perfectamente, estaba además casado con una judía. Y va entonces, siente el deseo de ir a ver a Pablo, siente el deseo de platicar con él, se le había despertado un interés. Y podemos nosotros pensar, Pablo lo estaba evangelizando, Pablo estaba haciendo una labor con este hombre, pero mira lo que sucede. Dice, y leyó acerca de la fe en Jesucristo. Quiere decir que prestó el oído y escuchó todo el mensaje de salvación de Pablo que soltó acerca de Jesús y de quién es Jesús. Y eso no desagradó al hombre. El hombre estaba ahí, estaba escuchando, estaba con su mujer judía, confirmando y aclarando muchas cosas que había escuchado de Jesús antes. Pero mira qué ocurre después. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué pasó con este hombre? Quería saber de Jesús. Quizá en su corazón había ya un deseo de seguirle, quizás cosas en el pasado habían estado ocurriendo y en ese momento es confrontado con él mismo. Está su mujer ahí, que era judía, y en ese preciso momento en el cual él, deseando escuchar de Jesús, escuchando de la fe sobre Jesucristo, cuando le es puesto algo adicional que él tenía que llevar en su vida, entonces él se espanta. Cuando se le dice que él no nada más tenía que seguir a Jesús, sino que tenía que haber justicia en su vida, tenía que haber dominio propio en su vida y tenía que entender del juicio venidero, entonces él se espanta y se hace a un lado. Y esto me llevaba a reflexionar que no es algo que ocurre todavía hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente no quiere escuchar de Jesús? ¿Cuánta gente está deseosa de escucharlo? ¿Cuánta gente le es agradable escuchar el mensaje de salvación? Le es algo que quisiera que en su vida esté, que quisiera tener, pero cuando escucha cómo tiene que ir cambiando su manera de vivir, cómo tiene que ir moldeando su persona, cómo tiene que ir en ese proceso de vida en el cual después que conoces a Cristo y hasta el momento en el cual Él te llama a su presencia, ya sea porque te tocó morir o porque llegó antes por su iglesia, cualquiera que sea el caso,
En ese tiempo tenemos que ser procesados, tenemos que ser cambiados. No nos vamos inmediatamente con Él cuando creemos. Y ese proceso no cualquiera está decidido a caminarlo. No cualquiera está decidido a ponerle límites a sus pasiones desordenadas. No cualquiera está dispuesto a cambiar su carácter. No cualquiera está dispuesto a poner a Cristo primero y a dejar que Él regule. No cualquiera está dispuesto a alimentarse del Evangelio todos los días, a alimentarse de las cosas e ir creciendo en esa estatura del varón perfecto. Estamos viviendo tiempos en los cuales el Evangelio, mucha gente lo interpreta como algo light, como algo que simplemente es creer y punto, ya con eso tengo todo, pero no debo cambiar, no debo poner límites a mi vida, no debo poder absolutamente nada, mis pasiones pueden seguir desbordadas, ya creo en Jesús. Y se espantan cuando se dan cuenta de a dónde se metieron. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Cuáles son los límites que tienen que poner ahora? ¿Y cómo tienen que irse moldeando? Y se espantan del juicio venidero y se espantan de muchas cosas. Y prefieren decir, no, mejor después, como dijo Félix. Porque eso también ocurre cuando empezamos a ser procesados. Cuando empezamos a ser moldeados por el Espíritu Santo, cuando ya le empezamos a dar soltura en nuestra vida. La gente piensa que darle soltura a nuestra vida al Espíritu Santo es solamente poder alabar en los domingos en la iglesia, poder danzar. Eso no es darle soltura al Espíritu Santo en tu vida. Eso es una manifestación que puede dar en un momento específico en el cual estás adorando y estás dejando que todo fluya. Pero si esa misma soltura la dieras todos los días en todo lo que haces, entonces empezaría a ocurrir lo que estamos hablando. Tu carácter debe empezar a cambiar. Tu hablar tiene que empezar a cambiar. Ciertas palabras ya no tienen cabida en tu vida. Ciertas conductas ya no van. Porque es curioso, el domingo a la hora del servicio, en la hora del servicio, toda la apertura al Espíritu Santo para que haga lo que sea, para que fluya, para que yo brinque, para que yo dance, para que termine tirado en el piso, me levanto del piso y le pongo todos los límites y vuelvo a desenfrenar todo aquello que conduce a mi vida. Discúlpame, hermano, pero eso no es vivir en el Espíritu. Eso no es una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Eso no es lo que Dios espera de ti. ¿De qué sirves ahora a la semana si todas las demás horas de la semana no reflejas a Cristo en tu vida? Qué importante es entender esto, qué importante es que el dominio propio pueda ser parte de nosotros todos los días. Voy a leerte otra versión de Gálatas 5:22 que dice: en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Es el versículo que habla sobre el fruto del Espíritu. Estar siempre alegres y vivir en paz con nosotros. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos, dominio propio. No hay ley que esté en contra de todo esto. Pablo era una persona que en su vida demostraba un gran dominio propio. Pablo no era casado. Y había un don de continencia en la cuestión sexual en él, que era impresionante. Y él demostró esto en su manera de vivir, en su manera de comportarse. Inclusive le decía a la gente que si no tenían la misma capacidad de controlarse y de contenerse como ocurría en su caso, que era mejor que se casaran, que tuvieran una vida de pareja dentro del parámetro de Dios para no estar fallándole a Dios constantemente. Voy a leer esa parte que dice 1 Corintios 7, 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, él estaba solo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Eso es el dominio propio que existía en su vida y en su cuerpo. Y qué importante es que esto hagamos, porque mira lo que dice 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
en esta carrera en la que estamos como hijos de Dios, en esta lucha de todos los días, para mantenernos en el camino que elegimos caminar, parte de esa lucha y parte de la victoria que obtendremos de esa lucha es saber abstenernos de lo que tengamos que abstenernos todos los días. De hablar mal, de pensar mal, de criticar, de maldecir, de juzgar indebidamente, de actuar de manera injusta. Son todas las cosas de las cuales vamos a tener que irnos absteniendo todos los días. Y eso irá demostrando el dominio propio que hay en nosotros, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Dominio propio implica muchas cosas, mi hermano. Implica saber soltarnos cuando debemos soltarnos. Implica también saber quitar límites cuando debamos saberlos quitar. Porque el dominio propio no solamente se refiere a poner límites, se refiere también a saber en qué momento quitarlos. Se refiere también a saber en qué momento debemos abstenernos de algo y en qué momentos ya no debemos de abstenernos de algo. Significa en qué momento debemos decir no y en qué momento decir sí. Significa en qué momento controlar la emoción, en qué momento dejar fluir la emoción. Significa en qué momento hablar, en qué momento callar. Saber planear. Significa también saber esperar, que es algo que curiosamente nos cuesta mucho trabajo. Significa también saber ahorrar, saber poner límites a muchas cosas en nuestra vida, saber poner freno a muchas cosas en nuestra vida. Lo contrario a alguien que procede con dominio propio es alguien que procede alocadamente. Y alguien que procede alocadamente, la Escritura nos dice en Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Cuando no actuamos con dominio propio, sino que dejamos que nuestros impulsos nos guíen alocadamente, cuando dejamos que nuestros deseos desordenados nos gobiernen, las consecuencias no van a ser buenas. Acá habla de cuestiones de riqueza, pobreza, y ciertamente irá la pobreza, no nada más en las cuestiones físicas. Una pobreza en tus relaciones afectivas, una pobreza en tu éxito que podrías tener en el ámbito profesional, en la cuestión espiritual inclusive, una pobreza. Todo será mermado, porque vamos alocadamente, no sabemos esperar, no sabemos, aún los dones que Dios nos da, no sabemos circunscribirlos. La gente que empieza a tener un fluir profético siempre se empieza a enfrentar a ese tipo de cosas. Cuando la Biblia nos enseña que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, a los profetas. Tiene que haber una sujeción, tiene que haber un control, tiene que haber un dominio, tiene que haber un correcto y maduro ejercicio del don espiritual que Dios nos da inclusive. Sea cual sea. Te puse este ejemplo que es de los más comunes que la gente no sepa controlar. Pero cualquiera que sea el don que Dios te dé, también tienes que saber utilizarlo y también tienes que ejercer dominio propio en él. El fluir que está prometido para todos nosotros, sueños, visiones, para todos los hijos, cuando vienen derramamientos del Espíritu Santo, también es algo que debemos saber controlar. También es algo que debemos saber en qué momento hablar, en qué momento no hablar, en qué momento dar los pasos correctos para eso que Dios nos está enseñando. Y eso habla también de una madurez espiritual y de un dominio propio en el Hijo de Dios. No estoy hablando de ministros, de cualquier hijo de Dios. Mira lo que sucedió en Saúl por actuar de esa manera. Dice 1 Samuel 13, del 8 al 14. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y salió Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no le he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado,
pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mira lo que le sucedió a este hombre por proceder alocadamente, por no tener dominio propio, por no saber manifestarlo, por no saber esperar. El profeta le había dicho: hay un tiempo en el cual voy a venir a ti, hay un tiempo en el cual no te desesperes. Pero él, viendo que la amenaza crecía y el tiempo no se cumplía para que llegue, se apresura a hacer algo que Dios le había dicho que no tenía que hacer porque no le correspondía. Y espero tengas entendimiento de lo que te estoy diciendo. Aun si tienes una cuestión que Dios te ha dado, hay cosas que no te corresponden hacer. Y el proceder alocadamente, lo único que va a traer no es bendición a tu vida, mi hermano. Lo que va a traer son consecuencias negativas. Aún en las cosas de Dios hay que saber tener orden. Aún en las cosas de Dios hay que saber identificar los tiempos y las funciones. Y eso valdrá cuando Dios, de que seamos gente bien vista y que Dios siga promoviendo, que Dios empiece a limitar ciertas cosas, como le pasó a él. Le dice: no, le dice Samuel, ¿qué has hecho? Por causa de lo que has hecho, mira, Dios encontró un hombre conforme a su corazón, sí. Y dentro de las características de ese hombre era que sabía dominar sus impulsos. Era que sabía ponerle freno a sus deseos, a sus pasiones. Y hubo un momento en el que eso lo traicionó y le trajo también consecuencias más adelante a ese hombre. Porque Dios busca gente que pueda tener ese temple, que pueda soportar las tentaciones, que pueda soportar los deseos, que pueda anteponer los deseos de Dios a sus deseos personales. Que predique lo que Dios quiere que predique y no lo que Él se está ocurriendo predicar. Que exhorte cuando Dios quiere que exhorte y que no dé nada más palmadas en el hombro. Que dé también abrazo cuando deba abrazar. Dios quiere a gente, hijos en general, que sepan manifestar dominio propio en su vida y que no hagan las cosas de manera alocada. Y eso espantó a Félix. Cuando Pablo habló, cuando Pablo le dijo: seguramente, Félix, tienes que poner freno a tus deseos desordenados que tienes que poner freno a ciertas cosas que haces. Dios lo que busca es esto. El hombre se espantó y dijo: no hablo contigo después. ¿Qué es lo que hoy tú tienes que ordenar en tu vida? ¿Qué es lo que hoy tú tienes que tomar el control? Porque aunque dices tenerlo, en realidad no lo tienes. ¿Qué es lo que hoy te domina? Que no sabes ponerle límite. Eso es lo que Dios quiere que a partir de ahora tú trabajes y empieces a dejar que el Espíritu Santo fluya más en ti, no nada más el domingo en el servicio, sino que fluya todos los días y que pueda demostrar un verdadero control sobre tu vida, sobre tus actos, sobre tu persona. Voy a invitarte a que cierres los ojos ahí donde estás. Y quiero invitarte a que hagas algo si lo sientes en el corazón. Si Dios hoy te ha confrontado, si hoy Dios te ha hecho entender, te ha abierto los ojos, el entendimiento, quiero que nos tomemos un momento para que con tus propias palabras reconozcas delante de Dios aquello en tu vida que no refleja un dominio propio. Que con tus propias palabras, si lo sientes, le pidas perdón a Dios y le entregues el control de esa área que tú no has sabido controlar. Pide que el Espíritu Santo verdaderamente tenga libertad en tu vida y no nada más sea un dicho bonito de los domingos. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Hoy es un día de confrontación con nosotros mismos, Señor. Hoy es un día en el cual podemos mirar a nuestro interior y darnos cuenta de que te hemos fallado. De que no hemos sabido reflejar dominio propio en nuestra vida, Señor, en todo momento. De que nuestros deseos, nuestros anhelos personales por momentos nos gobiernan, nos dominan.
y no podemos anteponer tu voluntad a la nuestra. Reconocemos, Señor, que esto es algo que tú deseas en que nosotros manifestemos en nuestro vivir. Que mostremos dominio propio en nuestros actos, que mostremos dominio propio en las palabras. Que mostremos en todo momento, Señor, el carácter de Cristo en nuestra vida. Queremos ser gente que tú veas con aprobación todos los días. Que la manera en la cual hablamos, la manera en la cual nos conducimos, la manera en la cual hacemos negocios, la manera en la cual, Señor, soltamos cosas, tomamos otras, sea la manera en la cual tú deseas que lo hacemos. Dios, tú eres grande, maravilloso, misericordioso. En ti hay perdón. Bendecimos tu vida en este día una vez más. Bendecimos toda tu casa. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Ten un excelente domingo. Disfruta de los tuyos. Disfruta del tiempo que Dios te da. Ha sido un privilegio servir a Dios con tu compañía en esta mañana. Te bendecimos, te amamos. En el nombre de Cristo Jesús, desde Mérida, Yucatán, México, bendecimos todas las naciones, todos aquellos que nos dan el privilegio de servirles a través de la red, que nos siguen en esta transmisión, que la verán después. Bendecimos tu vida en cualquier parte del mundo en donde te encuentres. En el nombre de Jesús, te esperamos. Amén. En la siguiente transmisión. Aleluya, te bendecimos.